norteamericano veterano Sugar Shane Mosley estará enfrentando al mexicano, al jovencito Pablo César Cano. No se quiere ir Sugar Shane Mosley, tampoco creemos que la paga sea enorme como para pensar en que pueda resolver algunos problemas económicos con este combate. Más bien tiene que ver, Juan Manuel, con el deseo de seguir combatiendo, con la oportunidad de buscar un nuevo título mundial. No se quiere ir Sugar Shane Mosley. Pues es muy diferente el deseo de seguir peleando, el deseo de seguir continuando, pero también cómo te sientes, sí. Cómo es lo que tú reflejas arriba del cuadrilátero. Esto es muy diferente, son puntos diferentes que hay que analizar y tiene que pensar. Yo no digo que Sugar Shane Mosley tiene que retirarse ni mucho menos, pero sí tiene que ver por qué acepta esta pelea si no es por ningún título, bueno, ahí sí que es un vacante, internacional, welter, para nada. Pero bueno, al final de cuentas, el venir a Cancún, el pelear con Pablo César Cano, que prácticamente, como dices tú, no hay ni muy buena paga, pero bueno, yo creo que no sé si a Sugar Shane Mosley, no sé si ahora a él no le importa si ganar o perder, a eso viene. Yo creo que, no sé si venga a ganar o perder, pero ya no le importa. Yo creo que cuando tienes bien estudiada y bien planeada tu carrera, pues este tipo de peleas no las haces. Es un peleador joven, Pablo César Cano, pero ya tiene su experiencia, Mire, seguramente sacó mucho aprendizaje. El físico de Sugar Shane Mosley sigue siendo impresionante, Siempre, eso no está en tela de juicio, él siempre se prepara al 100% y tiene un físico privilegiado. Pero hablábamos de Pablo César Cano porque, a pesar de su juventud, pues seguramente sacó mucho aprendizaje de aquella tremenda batalla ante Eric el Terrible Morales, y en la última ante Paul Malignaggi, donde pierde una decisión dividida, donde estuvo muy cerca de alzarse con el título mundial. Aquí hay que decir que el favorito es el mexicano. ¿Y cómo son las cosas, Realmente, honestamente, este combate hace algunos años no vendría ni al caso, Los niveles de uno y otro, pues completamente dispares, con un Sugar Shane Mosley en otra categoría. Y bueno, pues ahora las condiciones y las circunstancias los ponen frente a frente, e inclusive por encima Pablo César Cano de Shane Mosley. Sí, cómo son las cosas. Después de, no sé, 3 años, 2 años, la situación era diferente. Ningún peleador quizás quería pelear con Sugar Shane Mosley por el estilo que incluso le ganó 2 veces a Oscar de la Hoya. Y después de la victoria sobre Margarito. También sobre Margarito. Y luego cómo da ya la vuelta a la rueda de la fortuna. Ya está enfrentando a un muchacho que es un buen peleador, que es un peleador que aspira a buenas peleas y que el día de mañana va a ser una prueba para él. Pero como si todo sin quitar el dedo del renglón, se llega a la oportunidad, y ahí está la oportunidad, pero no sé si la carrera de Sugar Shane Mosley la están llevando bien. No sé si sea por parte de él o por parte de su equipo, porque esta pelea no lo tiene que agarrar. Él tiene que agarrar peleas que posiblemente económicamente le vaya bien, pero bueno, esta no es una pelea de esa forma, pero también pensar en un bien para su futuro, para lo que viene. Entonces no sé por qué aceptar este tipo de peleas. Sí, el boxeo sabemos es de momentos. Como bien dice Juan Manuel, esta pelea hace 3-4 años no hubiera venido ni al caso. Ahora Pablo César Cano tiene toda la oportunidad de seguir aprendiendo, sobre todo de enfrentar un estilo difícil. Sigue siendo un peleador con mucha velocidad, Sugar Shane Mosley, pero ya con muchos menos reflejos, comiéndose muchos golpes. No sé si hablar de la posibilidad del knockout, me parece que es muy difícil noquear a Sugar Shane Mosley, pero experiencia le va a dejar un mundo a Pablo César Cano, y es el combate ideal para el muchacho mexicano. De ese lado, excelente. La gente que está conduciendo la carrera de Pablo César Cano, pues hay que ponerle un acierto porque escogieron una pelea ideal. Sí, es un punto muy importante el quitarle la experiencia, el absorber la experiencia que tiene Sugar Shane Mosley para que Pablo César Cano la adquiera, y las peleas contra Eric Morales y Paul Malignaggi le han de haber servido en su totalidad en tomar la experiencia, y parece ser que esto le va a servir para enfrentar el día de mañana a Sugar Shane Mosley, y esto es una pelea importante para el equipo de Pablo César Cano, más no para Sugar Shane Mosley. ¿Descartamos la posibilidad de un tercer aire de Sugar Shane Mosley? Pues todo puede pasar arriba de cuadrilátero, pero lo que hemos visto en cuanto a sus peleas, en cuanto a lo que ha dado en el ring en las peleas pasadas contra Pacquiao, contra el mismo Mayweather, lo hemos visto a la baja, lo hemos visto a la baja, y bueno, esperemos que esto sea diferente, pues para el bien del público, y que esto se torne una pelea interesante. El retroceso es notorio, no se puede mejorar conforme pasan los años, simplemente es detener quizás ese estrago natural del padre tiempo, pero como quiera que sea, si el físico de Sugar Shane Mosley va de la mano con la capacidad o con el boxeo que enfrenta el sábado, Pablo César Cano pudiera estar en problemas. Escuchamos, Rex.
it's very important for me in my career. I mean, this is the fight that leads me to the world title again. The last four fights a little difficult. No injuries happen, but this fight I'm ready to go. I'm focused and ready to go. Claro, es la oportunidad de mi vida. Me preparé fuertísimo, hice una gran preparación con todo mi equipo. Estoy bien agradecido con todos ellos. Estamos un equipo muy completo y gracias a Dios hicimos un gran trabajo y eso se va a reflejar el día de mañana en la pelea. Estoy listo para una victoria, sea por decisión, sea por nocaut, pero vamos a salir con la victoria primeramente Dios. Bien, ahí las declaraciones de ambos, convencidos, Jefferson Mosley de que él puede seguir, continuar y buscar un nuevo título mundial. La realidad parece ser otra, pero si él está convencido de ello, hay que creerle a los ganadores. Es un punto bien importante, estar convencido de que él puede y que él quiere, yo creo que es una motivación extra, pero bueno, del dicho al hecho hay mucho trecho, claro, como se dice, y hay que esperar el día de mañana para ver cómo se muestra, qué estilo va a demostrar ante Pablo César Cano, que es de un estilo agresivo, que tiene técnica de boxeo, y poder descifrar el estilo de Mosley. Lo hemos visto en sus últimas peleas, es fácil, y esta pelea, si es que Mosley se siente convencido en que quiere ganar y lo quiere demostrar, pues va a ser una gran pelea. Sí, dicen que un peleador antes del retiro tiene una última gran batalla. No sabemos si ya la vivió Sugar Shane Mosley o si todavía pudiera ser la del sábado, la última de parte de Sugar. Bueno, Giovanni Segura